a nivel mental y emocional. Pero hay un segundo componente muy grande en esta frase, que es la fuerza, ¿sí? Es decir, yo quiero valerme por mí mismo. Yo no quiero ser carga para nadie, ¿sí? Que es lo que traduce yo quiero valerme por mí mismo. Cuando yo quiero valerme por mí mismo, para eso se necesita músculo. Y ese es un factor importante que a veces dejamos a un lado, el músculo. Porque pensamos que pues, dentro de nuestro proceso de envejecimiento, ¿sí? Esto pues digamos es normal que nos vayamos agachando, arrastrando el caminadito, ¿cierto? Y utilizando el bastón o el caminador. Y parece que ese imaginario del cual nos vendieron muy bien la idea, nos lo apropiamos tanto que no estamos trabajando esto, el músculo, la fuerza. Y lo tercero es el sentido de ocupación. Cuando llegan adultos mayores a mi consulta como médico geriatra, me dicen, ay doctor, es que la vejez es terrible porque es que uno ya no sirve para nada. Y yo los miro y pues yo los veo completicos. Les digo, ¿cómo que no sirve para nada? Si yo lo veo completico o completica. Y me dicen, lo que pasa es que ya mis hijos no me dejan hacer nada. Yo los invito el fin de semana para hacerles un sancocho y mis hijas me dicen, mamá, usted ya no está en edad de eso. Para eso nos tiene a nosotras. Déjenos que nosotros le preparamos todo. Usted siéntese allá en una esquinita, ¿sí? Y vamos relegando a las personas mayores, ¿sí? Muchos hijos, ¿sí? Sin querer queriendo regalan unas poltronas, ¿cierto? Muy cómodas para que la persona mayor quede allá sembrada, porque eso, levantarse de una poltrona es difícil, ¿cierto? Entonces quedan allá sembrados, donde van perdiendo claramente su masa muscular, su movilidad. Y esto pues claramente va a repercutir en un deterioro en la funcionalidad, en el aislamiento social, porque la persona pues está muy cómoda en la poltrona y no sale a caminar. El sentido de ocupación, el sentir que yo soy importante en mi núcleo familiar, en mi comunidad, en la sociedad, en lo que yo hago en el día a día, ¿sí? En que yo soy importante, tenga o no tenga reconocimiento económico, pero que yo me sienta importante, es el sentido de ocupación. Cuando yo, ahí escucha mejor, cuando yo mezclo salud, fuerza y sentido de ocupación, verdaderamente yo le estoy apuntando a la felicidad, ¿sí? ¿Qué me hace feliz en la vejez? Siguiente. Entonces, les voy a pasar un pequeño video que resume un poco todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Les pongámosle atención al video. Envejecer es inevitable. Pero no está corriendo el video. ¿Lo tiene afuera de la USB? Dentro de la USB, pero ahí corre inmediatamente. Tengo que Vuelve a dar acá, si quieres. Y aquí en la tercera le das play. Vemos que está cargando. Ahí. No está cargando. Envejecer es inevitable. A ver. Eso. Así sí mejor. Ahí sí, ahora sí. Envejecer es inevitable. No nos quiso correr el video. ¿Quieres pasarles a la siguiente? No hay problema. Básicamente el video lo que dice, quédate ahí. El video lo que dice, y de pronto ahorita más tarde miramos si nos corre,
es que envejecer está en tu mano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo envejecemos. Y esto permite que nosotros empecemos a generar nuevos lenguajes frente a nuestra propia vida. ¿Esto qué nos traduce? Nos traduce una realidad que es evidente, y es que en estos momentos de la historia de la humanidad no sabemos en qué momento nos hacemos viejos. Me encontré con un paciente amigo mío de 82 años que me decía preocupado que estaba caminando, se atraviesa en la ciclovía, no se dio cuenta y una niña lo atropella en la bicicleta. Él dice, yo allá caí al piso y empecé a escuchar, ¿sí?, a mucha gente que gritaba, ayuden al viejito, ayuden al viejito. Él decía, yo me paré rapidísimo para ayudar al viejito. Y el viejito era yo, ¿sí? Y cuando yo le pregunto a muchas mujeres, ¿en qué momento te diste cuenta que eras vieja? Dicen, no, doctor, pues yo estaba en el banco y me sacaron de la fila y me dijeron, mire señora, esa es la de la tercera edad, ¿sí?, la preferencial. Pero pues yo vieja, así que me vea vieja, pues no. Porque nosotros siempre, ¿sí?, miramos la vejez del vecino, pero no la nuestra. Por eso esta frase, mira, desde el colegio no te veía, ¿cómo te has envejecido, amiga mía? ¿Cierto? Y eso nos ha pasado mucho. Si le damos el siguiente clic, mire lo que le responde la amiga. Dice, pues yo la verdad no me acuerdo mucho de ti, ¿qué clase me dictabas? ¿Sí? Esto nos pasa en el día a día. No sabemos verdaderamente cuándo nos hacemos viejos, ¿sí? Uno se ve al espejo y dice, pues sí me han pasado los añitos, pero no tanto como la vecina de al frente o como la amiga, ¿cierto? Siguiente. Y miren lo que le pasó a Paul McCartney, el de los Beatles, ¿sí? En 1966 él estaba muy jovencito, ¿sí?, y él compuso una canción que se llamaba Cuando tenga 64 años, es decir, él se imaginaba cómo iba a ser su vida en la vejez. Y la canción es muy linda porque dice, yo quisiera envejecer al lado de la chimenea, leyendo o tejiendo, paseando los domingos en la mañana y recibiendo a los nietos. ¿Algo más se puede pedir? Él en su juventud se imaginaba en la vejez así. Como a muchos nos vendieron la idea, ¿sí?, que lo ideal era pensionarse y jubilarse para estar en una hamaca acostados todo el día, ¿sí? Entonces uno dice, porque esa era la imagen. De hecho ustedes todavía se meten a internet y ponen la palabra pensionado y ponen imágenes y salen un montonón de viejitos, porque si son viejitos sentados en los parques echándole maíz a las palomas, ¿cierto? Y dice, yo no me veo así, pero digamos Paul se veía así a sus 64 años, que para la época pues era muy viejo. Pero resulta y pasa, si le damos el clic siguiente, cuando Paul en el 2006 cumple 64 años, le dicen, oiga, ¿y usted qué piensa ahora de la canción que usted compuso? Y él dice, no, si la hubiera escrito ahora, la hubiera titulado Cuando tenga 94 años. Ya no estamos en 1966, ¿sí? Miren cómo el concepto de vejez pues es el que tenga 20 o 30 años más que uno. El fin de semana pasado me encuentro en Soacha con una mujer, doña Delfina, de 113 años, ¿sí? 113 años. Cuando yo le digo a ella, ¿y usted se imaginaba que iba a llegar a los 113 años? Decía, no, doctor, si a los 50 me encontraron con diabetes, yo siempre hipertensa, yo vengo de familiares muy enfermos, yo pensé que por ahí hasta los 80, los 90, pero pues ahí voy. Y yo, ¿y cómo están sus familias? Dicen, no, pues yo estoy un poco triste, pues porque una hermanita mía, pues falleció la semana pasada muy joven, a los 90 años. Para ella, que tenía 113, pues dice, murió muy joven a los 90. Entonces el concepto de vejez es diferente. Siguiente. Miremos cómo
las pirámides poblacionales nos explican qué está pasando en Colombia y en el mundo. ¿Qué es una pirámide poblacional? Una pirámide poblacional nos dice cuántas personas tiene el país por número de edad. Y miramos en 1985 en Colombia cómo las personas entre 0 y 10 años eran la base de la pirámide, era el número más grande. Claro, ustedes se acuerdan cuántos hijos tenían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y eso era al por mayor y al de tal, ¿cierto? Y los mayores de 75 eran una población muy pequeñita, 1985. Si ustedes miran qué ha pasado con las pirámides poblacionales en Colombia, 1993, 1995, 2000, 2025 y 2040, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Pues claramente ya no podemos hablar de pirámide porque esto ya no tiene forma de pirámide, ¿sí? Pero lo curioso es que en la medida en que se va achicando la cantidad de niños, la cantidad de adultos mayores cada vez es mayor. Siguiente. Esto nos genera un reto. Hoy, actualmente en Colombia, 7 de cada 10 jóvenes no quieren tener hijos. 7 de cada 10, ¿sí? Pero nosotros hemos aumentado la expectativa de vida en Colombia más rápido de lo que esperábamos. En 1950, la expectativa de vida en Colombia eran 56 años. En este momento, que no ha pasado tanto tiempo, tenemos 82 para las mujeres y 78 para los hombres. Y el año pasado, el Euromonitor Internacional dice, hay 4 países que tienen un fenómeno importantísimo y muy positivo. Es el rápido envejecimiento poblacional. Arabia Saudita, Corea del Sur, Malasia y Colombia. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de envejecimiento y de personas mayores, siempre nos pensamos es como en las sociedades por allá orientales, ¿cierto? Y no pensamos que este es un fenómeno que está pasando acá. Lo curioso es que este Euromonitor Internacional no es una empresa que se dedica a hacer estadísticas demográficas, ni mucho menos, sino es una empresa que le habla al oído a los grandes empresarios y multinacionales del mundo y les dice, allá está ocurriendo un fenómeno muy positivo que trae grandes oportunidades económicas. Es decir, ellos están viendo a Colombia con este fenómeno como algo muy positivo. Lo curioso es que para nosotros, los que estamos viviendo el fenómeno del envejecimiento en Colombia, pareciera que lo viéramos negativo, ¿cierto? Porque como nuestra cultura se basó en la belleza y en la cirugía plástica, ¿cierto? Hablar de envejecimiento es algo que rechazamos. Por eso ustedes ven tantos noticieros y tantas propagandas de televisión que hablan de la vejez como si fuera un cáncer o un SIDA, ¿sí? Utilice esta cremita para borrar los signos de la vejez. Detenga el envejecimiento, prevenga la vejez, como prevenga el VIH, ¿cierto? Prevenga, ¿sí? Porque simulamos la vejez con enfermedad. Y miren que esto verdaderamente tenemos que transformar lenguajes para transformar cultura y ver esto como algo muy positivo. Siguiente. En el 2005 yo me encontraba trabajando en integración social y se nos dio por hacer un encuentro de centenarios, reunir a todos los mayores de 100 años en Bogotá, ¿sí? Y estábamos esperando como 50, sin esperar que en Bogotá estuvieran vivos para esa época 1.235 personas mayores de 100 años, ¿sí? Y claramente cuando yo empecé a hablar con muchos de estos centenarios de 103, 104 años, 106 años, yo me preguntaba, ¿y yo cuánto tiempo voy a vivir? Porque yo no vengo de la cultura, mis papás no me enseñaron a pensar en mi vejez, y mucho menos en una vejez tan prolongada, ¿sí? Doña Delfina, de 110 años, que estaba ahí, yo le decía, bueno, ¿y qué se siente tener 110 años? Me decía, no, doctorcito, yo ya estoy cansada de vivir por ahí hasta los 120 y no más, ¿sí? Menos mal que ya estaba cansada de vivir, ¿sí? Bueno, si ustedes miran, démosle un clic, para el 2020, ¿sí?
Bogotá tendrá un crecimiento porcentual del 55% en población adulta mayor, ¿sí? De acuerdo a las poblaciones del DANES. Y es que a mí me dicen muchas personas, me dicen, ay doctor, usted que es médico geriatra, mire que en mi barrio eso se llenó de puros viejitos, ¿sí? Y uno dice, no, eso no es su barrio, somos todos, ¿sí? Todos, sí, bien. Pero esto es una ventaja. Humberto Maturana, un filósofo chileno, dice, dejen de echarse el cuentico de que el futuro le corresponde a los niños, el futuro le corresponde a nosotros los viejos, ¿sí? El futuro de las sociedades, como la colombiana, que está presentando esos cambios demográficos, nos corresponde a nosotros. Nosotros somos verdaderos transformadores de sociedades. Si nosotros estamos esperando que nuestros nietos vuelvan a tener 10 hijos como nuestras bisabuelas, nos vamos a quedar esperando. Estamos en una sociedad que en este envejecimiento poblacional nos da oportunidades económicas de desarrollo personal y de desarrollo comunitario. Por esto, sí, tenemos que mirar hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más, pero hay condiciones médicas que nos pueden dañar el caminar. A eso se le llama en geriatría los grandes síndromes geriátricos y los pintamos como un gran iceberg, ¿cierto? Que a veces las personas mayores solo consultan por una cosita, pero no se ven las repercusiones que tienen en su vida personal y familiar. Dentro de estas 4 grandes síndromes geriátricos les traigo las demencias o trastornos neurocognitivos mayores como el Alzheimer, las caídas, la polifarmacia y la depresión. Empecemos con las demencias, mal llamadas demencias porque no es una alteración psiquiátrica sino neurológica. Dentro de las que más conocemos y más escuchamos es la enfermedad de Alzheimer. Empieza con una alteración de la memoria reciente, ¿sí? La memoria a largo plazo se conserva, por eso la persona habla muy bien de su pasado pero no se acuerda que desayunó, ¿sí? Y estos son cambios muy lentos, pero que van progresando. Tanto así, son tan lentos que cuando llegan a consulta ya han pasado más o menos 5 años de la enfermedad. Porque decimos, son achaques de la vejez, es normal que se le olviden las cosas y no consultamos a tiempo. Consultamos cuando no, es que mi mamá ya se perdió en el barrio, mi papá le escrituró la casa a un desconocido y vinieron a desalojarnos, ¿sí? Se está perdiendo toda la pensión, no ha pagado el arriendo, no se está cuidando por sí sola. Y esto hay que prevenirlo y hay que detectarlo tempranamente. Aquí en Bogotá hay cerca de 300.000 personas con Alzheimer. Y no es solo la persona, sino todo el núcleo familiar como se afecta. Porque empezamos, ¿y ahora quién lo va a cuidar? ¿Cierto? Y empieza el sorteo para mirar en situación de una dependencia mental. Las caídas. Las caídas son otro gran síndrome complejo. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mostrar un poquito cómo una caída verdaderamente nos puede generar una gran dependencia funcional, ¿sí? Y cómo una caída nos cambia totalmente el panorama de cómo nos soñábamos envejecer. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito en eso. La polifarmacia. Para nosotros es motivo de orgullo y sacar pecho decir que a nuestros viejos, ¿sí?, lo ve el cardiólogo, el reumatólogo, el psiquiatra, el neurólogo, el médico familiar, ¿cierto? A mi mamá la ven los mejores especialistas. Y cuando, ¿sí?, el cardiólogo se reúne con el reumatólogo y con eso para decir, oiga, y a doña Telvina sí vale la pena que le dejemos estos medicamentos. Ellos cuando se ponen de acuerdo, ¿sí?, para que verdaderamente las personas mayores utilicen el medicamento que necesitan. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a hacer consulta domiciliaria, ¿sí?, les digo, ¿me permiten abrir el cajón de la mesita de noche? Y cuando abro eso, ¿sí?, ahí sale la sucursal de la farmacia, ¿sí? Y uno dice, pero usted me había dicho que solo tomaba el medicamento de la tensión. Sí, pero es que el otro me lo formuló un nieto que está estudiando medicina o que está estudiando enfermería. Esta otra pomadita me la recetó mi vecina porque a ella le funcionó y a mí también. Y empezamos a guardar y a guardar un montón de medicamentos, ¿sí?, generando un lenguaje de que vivimos enfermos.
De hecho, por eso lo ponemos en la mesita de noche, para que cada vez que nos levantemos, recordemos que somos enfermos. Miren cómo nuestro lenguaje es tan complejo cuando hablamos de medicamentos. Lo otro es que se nos da por mezclar, ¿sí?, los medicamentos alopáticos o convencionales con los homeopáticos, ¿sí? Y nosotros pensamos que como son naturistas o naturales, pues no hacen daño. Y verdaderamente, como somos tan apasionados en Colombia, ¿cierto? No solo la pasión del fútbol, sino para todos somos tan apasionados, somos muy exagerados. Si ustedes recuerdan, años atrás, cuando llegó la fiebre del noni, todo el mundo a comprar noni, a sembrar noni en la finca, ¿no? El noni nos va a llenar de plata porque el noni baja el colesterol, previene infartos, mejora la potencia sexual, le trae al ser amado, mejor dicho, cura el cáncer, ¿cierto? Entonces siempre hay un principio fundamental en medicina, y es que lo que sirve para todo, no sirve para nada. Hasta que no se murieron 3 personas intoxicadas por noni y se les hizo daño del hígado en la cardio infantil, no se acabó la fiebre del noni. Pero como somos tan apasionados, teníamos que poner algo en el mercado. Entonces, en cada esquina de Bogotá, veamos los puestos de la flor de Jamaica. La flor de Jamaica, no, noni no, eso ya pasó de moda. La flor de Jamaica. Y se empezó a disparar la diabetes en Bogotá, ¿cierto? Y entonces ya la flor de Jamaica empezó como a un ladito, ¿cierto? Y después viene entonces la cúrcuma, bueno, todo lo que ustedes imaginen, porque somos apasionados por tener una cura milagrosa frente a algo, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos muy bien, esta polifarmacia nos hace mucho daño. ¿Qué tanto daño? Cerca del 30% de las muertes en personas mayores son por efectos secundarios de medicamentos. Por eso es importante saber qué sí y qué no, y de eso nos encargamos nosotros los médicos geriatras, en capacitar a los médicos generales y a otros especialistas para decirles, miren, en adulto mayor es diferente, ¿sí? Así como uno formula diferente a un niño, al adulto mayor también es diferente porque hay cambios, ¿sí? Y antes de recetar un nuevo medicamento para un nuevo síntoma, revise si ese síntoma no corresponde a algún efecto secundario de lo que ya está tomando. Y por último les coloco la depresión. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud, hicimos la primera fotografía que se le ha hecho al país sobre cómo envejecemos. En la encuesta SABE, de salud, bienestar y envejecimiento. Más de 30.000 personas encuestadas desde La Guajira hasta el Amazonas. Y nos salió en esa encuesta que después de la hipertensión arterial, la enfermedad más común después de los 60 años es la depresión, ¿sí? Pero nosotros decimos, no, es que como es viejito, ¿sí?, es así como medio, ¿sí? Y no siempre le echa la culpa a la vejez de que como es viejito entonces se aísla, no le gusta participar, ¿cierto? Es medio amargado, pero es que eso es por la vejez y no le ponemos atención a lo que hay detrás de eso. Y es muy triste que Colombia, ¿sí?, en toda Latinoamérica sea el país donde más se suicidan personas mayores. Entonces eso de la depresión, de que me siento triste, que quedé viuda, que quedé viudo, pero pues eso se me pasará, ¿sí? Y si yo veo que esto está afectando mi quehacer diario, no quiero salir de mi casa, no quiero comer bien, no me quiero cambiar de ropa, me quiero aislar, eso se debe consultar, ¿vale? Porque son 4 cosas, ¿sí?, que hemos visto acá que verdaderamente alteran la calidad de vida en nuestra vejez. Nuestra vejez, que sabemos que comienza por ley a los 60 años, pero que en este momento de la historia de Colombia y de la humanidad no sabemos cuándo va a terminar. Tenemos mucho camino por delante y tenemos que prepararnos. Cuando hablamos de caídas, por eso les dije que esto era un capítulo aparte, yo recordaba a mi abuelo cuando me decía, mire Robinson, si a esta edad uno se cae, se muere. Yo decía, pero mi abuelo sí es exagerado. Si le damos siguiente,
vamos a mirar cómo este año se hace el primer registro de qué le pasa a una persona de 74 años después de que se cae. 10 personas mayores de 74 años que se caen, ¿sí? 7 van a tener fractura de cadera. Es decir, que una caída verdaderamente puede tener grandes consecuencias. Si yo me fracturo la cadera después de los 74 años, solo el 37% pueden volver a sus casas a hacer su vida común y corriente. El resto quedó institucionalizado en un hogar geriátrico o en un centro de rehabilitación. Durante el primer mes de fractura, hasta un 10% mueren, ¿sí? 30% mueren durante ese año siguiente. Solo el 30% vuelven a tener la funcionalidad que tenían antes, es decir, valerse por sí mismos. Y hasta en un 90% pueden presentar nuevas fracturas en el siguiente año. ¿Qué hago para no caerme? Revise la casa, ¿sí? Esos tapeticos de pie de cama, ¿sí? Muy bonitos, que se los tejió la nieta, pero que son un patinódromo. Enmárquelos y póngalos en la pared, o si no, péguelos al piso. Mire cómo está la iluminación, mire cómo están las escaleras, cómo están las barandas, cómo verdaderamente yo evito pues una caída dentro de mi casa, porque esto verdaderamente nos puede cambiar el caminado, y esto está muy relacionado con la masa muscular. Si nosotros vemos, siguiente, tenemos que empezar a generar acciones que nos saquen de la zona de confort. Los médicos siempre dicen que hay que hacer ejercicio, pero yo me espero a que me saquen de la fila del banco para que me digan que ya estoy viejo para empezar a hacer ejercicio, o cuándo voy a decidir hacer ejercicio. Entonces les quiero recomendar un libro que se convirtió en película, que se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Un señor de 100 años que estaba viviendo en una residencia geriátrica, le están preparando su torta de cumpleaños, y cuando van entrando a su habitación para cantarle el Happy Birthday, ¿sí? Él dice, pero si yo todavía tengo mucho por vivir. Se sale por la ventana y se va caminando diciendo, yo quiero seguir viviendo, ¿sí? Yo no me estoy muriendo. En ese caminar llega a una estación de trenes y se encuentra con una maleta llena de dinero. Y empieza una serie de aventuras espectacular que no se las voy a contar porque la idea es que lo miren, ¿sí? Y que lo lean. Pero ¿cuál es el mensaje fundamental? Es salir de la zona de confort. Es decir, yo siempre he hecho lo mismo siempre, así me enseñaron, eso, atreverse a hacer nuevas cosas, ¿para qué? ¿Cierto? Y nosotros mismos nos ponemos límites que no nos permiten conocer nuevas personas, tener nuevas experiencias, hacer nuevos amigos. Siguiente. Si nosotros vemos, hay un libro que publicó un paisa que se llama La Casa en las Estrellas, ¿sí? La Casa de las Estrellas la hizo este escritor paisa diciendo, yo quiero ver qué le estamos transmitiendo a los niños, nosotros qué le estamos transmitiendo a las futuras generaciones. Y se fue a Pueblo Perdido, Antioquia, ¿sí? Y empieza a entrevistar niños y a preguntarles sobre definiciones. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, a Ana Milena, le dice, oye, a ti, ¿para quién es Dios? ¿Sí? Y Ana Milena, pues en medio de lo que ella pues ha escuchado de los mayores, dice, pues Dios es como el amor con pelo largo y poderes. Cuando le preguntan a Carla, de 8 años, ¿y para ti qué es un esposo? Ella dice, es un sinvergüenza, ¿sí? Son las definiciones. ¿Qué es iglesia? Donde uno va a perdonar a Dios, dijo una niña. ¿Qué es tranquilidad? Por ejemplo, que el papá le diga que le va a pegar y después le diga que ya no. Eso es el sinónimo de tranquilidad. Pero me llamó mucho la atención cuando le preguntaron a los niños, ¿para ti qué es un anciano? ¿Sí? Es un hombre que se mantiene sentado todo el día, ¿sí? Entonces miren qué es lo que estamos transmitiendo, ¿sí? Como esa desesperanza prendida de aquí estoy, a ver qué pasa, ¿sí? Pero yo ya hice lo que tenía que hacer. Esa zona de confort que nos hace tanto daño. Entonces miren cómo en la vida adulta mayor
tenemos dos grandes problemas. O nos quedamos, ¿sí?, ansiosos por el exceso de futuro, o ese exceso de pasado nos lleva a la depresión. Exceso de futuro. ¿Será que sí me va a llegar la pensión? ¿Será que me va a dar la misma enfermedad que le dio a mi mamá? Porque es que, doctor, uno no hereda fincas ni carros, uno hereda la hipertensión de la mamá, la artritis de la abuela. ¿Será que mis nietos sí van a entrar a la universidad? ¿Será que será? Y yo vivo tan preocupado por el futuro que vivo ansioso. Y una de las consultas más frecuentes en geriatría es: doctor, denle una pastillita para dormir a mi mamá. Eso hasta los domingos a las 4 de la mañana, a mover las ollas, eso no deja dormir, ¿cierto? Y uno le pregunta a la señora: ¿y por qué no duerme? Su merced tiene 86 años, ¿y por qué no duerme? Doctor, pero ¿quién va a dormir con tantas preocupaciones? ¿Sí? Y uno dice: el exceso de futuro, ¿sí?, que nos daña el sueño, nos daña la digestión, el exceso de pasado, ¿cierto? A veces nos quedamos allá. Es que ustedes vieran, yo en mis épocas mozas, yo trabajé en Cafam, y eso yo llegaba allá y me decían doctor, y eso me abrían la puerta, y es que yo ayudé a construir tantos programas, y es que yo también hice una casita y ayudé a que mis hijos salieran adelante, y en la empresa yo fui muy importante. Nos quedamos pegados en lo que ya pasó, que fue muy bueno, fue muy malo, ¿cierto? Pero a veces nos quedamos muy pegados en el pasado. Y cuando yo hablo en lenguaje de pasado, empiezo a escuchar frases como: bueno, ¿y usted qué modelo es? Yo soy del 32, ¿cierto? Como si fuéramos carros, ¿cierto? Es que, siendo sinceros, todo tiempo pasado fue mejor. Ah, tiempos aquellos. Nos quedamos pegados en el pasado. Y cuando yo hablo en ese lenguaje, mi familia me empieza a tratar en el mismo lenguaje. Por eso, cuando cumplimos años o cuando el Día del Padre, nos traen un trío para que nos cante Yo también tuve. ¿Qué significa eso? Que cuando usted tuvo 20 años fue alguien importante. Pudo haber tenido un corazón vagabundo. Usted ahorita de viejo ya no sirve para nada, ya no se puede enamorar, ya olvídese, ¿sí? Miren cómo a través de la música, a través de nuestro lenguaje, reforzamos que nos quedemos en el pasado. Y por quedarnos en el pasado, pues claramente no vivimos ni disfrutamos el presente. Siguiente. Miremos que estas son frases de pacientes míos en consulta, ¿sí? Que le digo: ¿qué más, don Juanito? ¿Cómo vamos? Llevándola, doctor, eso los años no llegan solos. Doctor, como el rabo de las vacas, de para abajo. Doña María, ¿cómo está? Ay, cargando la cruz con paciencia, esperando a ver Dios cuándo se acuerda de mí. Doctor, ya en la vejez, ya uno no sirve ni para hacer sombra. Igual, ya para lo que me queda, deje así, eso ni me formule, ¿sí? Un señor me dice: doctor, el cuerpo es inteligente. Cada vez uno se va achicando, cada vez más bajito, porque el cuerpo va buscando la tierra, ¿sí? Entonces uno dice, después de escuchar eso, ¿sí?, yo voy a decir: ay, yo también quiero llegar a la vejez, ¿cierto? Miren cómo esas frases nos están haciendo tanto daño. Con mis estudiantes de la universidad, hace unos años, hice un experimento. Tomamos 500 abuelas de Bogotá. Abuelas, es decir, que tienen nietos. Abuelas, de todos los estratos. Y dijimos: vamos a ver qué le regalamos a nuestras abuelas en el Día de las Madres en Bogotá. Entonces mandé a mis estudiantes a que hicieran el sondeo de qué fue lo que regalaron a las abuelas en Bogotá un día de madres. Y el top 5 de los regalos era tensiómetro, pastillero, pantuflas, pijama y pañolón negro para acompañar los entierros de las amigas. Miren qué porquería de regalos estamos dando nosotros, ¿sí? Nada relacionado con salud, todo relacionado con enfermedad, con muerte, con tristeza.
Y la pregunta que yo me hacía era, yo quiero saber qué sintieron estas abuelas al recibir estos regalos. Entonces, otra vez, mandé a los estudiantes cuando llegaron allá y empezaron a hablar con las abuelas. Decían, bueno, ¿cómo está doña Evelia? Doctor, es que la vejez es terrible, eso, la artritis, la artrosis, las coyunturas, las reumas, Cuando mis estudiantes se encuentran con estos lenguajes, pues no se les extraña que estén recibiendo esos regalos. ¿Sí me hago entender? Nosotros somos los vendedores de nosotros mismos. Qué diferente que una hija o un hijo le diga a uno, mamá, ¿cómo estás de hermosa hoy? A que le digan, ¿cómo amaneciste hoy, mamita? ¿Sí? Miren cómo cambia el lenguaje emocional dependiendo de lo que yo estoy transmitiendo. ¿Sí? Esto es importante porque como los viejos somos el futuro de la sociedad, tenemos que cambiar, ¿sí?, la manera en cómo nos estamos proyectando. Hace unos años, en la localidad de Antonio Nariño, hacíamos un encuentro con mayores de 80 años. Y todos súper enérgicos, súper líderes, y se levanta uno a decir, bueno, antes de la charla, ¿y qué nos van a dar? Yo decía, pero, ¿cómo así que qué nos van a dar? Sí, porque es que nosotros somos viejitos desamparados. O sea, y yo, no, pero mire, todos llegaron acá por sus propios medios, todos son líderes comunitarios, todos se ven que son enérgicos. No, doctor, pero es que deberían aquí como darnos más subsidios. De hecho, nosotros deberíamos estar dentro de la ley de discapacidad y tratarnos como discapacitados porque ya somos viejos. Yo dije, si seguimos transmitiendo esa imagen, ¿sí?, pues la sociedad cada vez nos va a cerrar puertas para emprender nuevos proyectos, para sacar un préstamo y hacer una microempresa, para volvernos a enamorar, para buscar trabajo. ¿Por qué? Porque pues, si yo me estoy proyectando como el viejito, el pobre viejecito, pues así también me van a tratar. Siguiente. Entonces, cambiando ese lenguaje lastimero, tenemos que empezar a mirar verdaderamente en dónde estamos parados. Cuando yo empecé a trabajar con adultos mayores me decían, ay doctorcito, hay algo que verdaderamente le tenemos miedo a la vejez y es la soledad. Y yo le decía a muchas mujeres, pero ¿cuál soledad? Si usted vive con 5 hijos, todos bombril, ninguno se fue de la casa. Decía, sí doctor, pero es que si usted mira el escenario, todos están pendientes del WhatsApp, del celular, o se turnan para venir a visitarme justo cuando está el partido de Colombia, para ver el partido, pero no para verme a mí, ¿sí? Entonces, nosotros, culturalmente, estamos delegando nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra felicidad en nuestros hijos, cuando verdaderamente ellos pues vuelan y hacen su propia vida. Y estamos dejando a un lado algo muy importante en nuestra vejez, que son nuestros amigos. Miren cómo cuando hacemos talleres de preparación para la pensión y la jubilación, y le dice, bueno, ¿y cuál va a ser tu proyecto de ahora en adelante? No, ahora sí voy a cuidar a mis nietos, voy a cuidar a mi mamá, voy a cuidar... Y me dice, no, tu proyecto. ¿Por qué? Porque es que a nosotros culturalmente, nuestras abuelas o nuestras mamás nos cogieron la manito y nos dieron, mijito, si su merced es feliz, yo soy feliz. Mijita, si su merced está bien, yo voy a estar bien. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos delegando nuestra felicidad y nuestro bienestar en los demás, cuando eso es una responsabilidad de nosotros mismos. ¿Qué me hace feliz? ¿Sí? ¿Qué me da bienestar? Porque cuando yo estoy bien, ¿sí?, y soy feliz, los demás van a estar bien y felices. Es el cambio de paradigma. Siguiente. Por eso, no quiero ver más esta imagen, ¿sí? Nos preocupamos cuando dejaste de venir al parque. Las únicas amigas del pobre viejo, las palomas, ¿sí? Porque eso no puede ser así. Tenemos que empezar a cambiar esa imagen, ¿sí? Miren,
que por cuidar a otros no dejen de hacer su vida. Ustedes ven claramente en esa foto que sobra una cosa, ¿cierto? Eso es claro. Ahí este chinito no tiene nada que hacer acá. Miren cómo la están pasando de bueno, ¿sí? A esto un cardiólogo español le llamó el síndrome de la abuela esclava, ¿sí? El síndrome de la abuela esclava, ¿sí? Como, ay, pero usted qué más hace si usted todo el tiempo tiene libre y cuando no está libre queda desocupada, entonces cuídeme los nietos, ¿sí? Vaya, págueme las facturas, vaya y cuídeme hasta la mascota, cuídeme. Y dejan de hacer su vida. Entonces es importante tener en cuenta que hay tiempos para gozar con los nietos, pero es importante también cómo desarrollamos nuestro propio proyecto de vida. Por eso la invitación es esta. Primero, a ustedes y a todos los que les rodea, háganles estas 3 preguntas. ¿Cómo quieren envejecer? ¿Con quién quieren envejecer? ¿Y en dónde quieren envejecer? Son 3 preguntas que uno se puede hacer a cualquier edad. ¿Cómo quiero envejecer? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Sí? Para no tener una dependencia funcional, para valerme por mí mismo, para mentalmente estar bien, para espiritualmente estar bien, ¿sí? ¿Cómo quiero envejecer y qué estoy haciendo hoy? ¿Con quién quiero envejecer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que cuando yo hacía talleres de parejas mayores, ¿sí? Entonces yo le preguntaba a la señora, le decía, bueno, y su merced, ¿con quién quiere envejecer? Ella me decía, ay, pues doctorcito, yo quiero envejecer al pie de mi palomito, ¿sí? Entonces yo le decía, mire, hay un fenómeno a nivel mundial que se llama la feminización del envejecimiento, y ustedes lo pueden ver aquí en este auditorio. Es decir, las mujeres viven entre 6 y 8 años más que nosotros los hombres. Hay más viudas que viudos. Por lo tanto, ese palomito va a volar primero solo por estadística, ¿sí? Pero como no nos enseñaron a pensar en eso, ¿sí? Y ahí ustedes entienden por qué los hombres somos del sexo débil, ¿sí? Como no nos enseñaron a pensar en eso, ¿sí? Nos morimos primero, ¿sí? Pero no estamos programando es con quién quiero envejecer. Y la otra es en dónde quiero envejecer. Porque la mayoría de nosotros tenemos un antecedente rural, ¿cierto? Y nos imaginamos nuestra vejez ordeñando vacas en una finquita, ¿cierto? Criando conejos, cuando verdaderamente eso pues no lo hemos hecho, ¿sí? Y muchas personas empiezan a ahorrar, a comprar el lotecito en Anapoima, en Villarruga, en Fusagasugá, ¿cierto? Y empiezan a construir su casita. ¿Y qué me ha pasado con muchos pacientes míos que me dicen, no doctor, si usted viera la hermosura de casa, pero es que bajar esa escalera en Caracol a los 90 me fracturé la cadera, me tocó vender la casita que hice durante... ¿Por qué? Porque diseñamos casas para cuando uno tiene 50 o 60 años, no para cuando tiene 80 o 90. Por eso es importante hacerse esas 3 preguntas y pensar cómo cambio mi actitud. Hace unos años con mi esposa estábamos en Cancún y hay una discoteca muy famosa allá que se llama Cocobongo. Y mi esposa, vámonos para la discoteca, que eso, hacen unos espectáculos muy bonitos. Y yo no soy de mucha discoteca, pero pues en la casa manda la señora, entonces nos fuimos. Cuando llegamos allá a la discoteca había una fila larguísima y delante mío 15 mujeres entre 80 y 85 años. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿sí estaremos haciendo la fila para la discoteca? Entonces mi esposa me dijo, pues pregúnteles usted es el geriatra, ¿no? Pregúntele. Las señoras me decían, mire doctor, nosotros somos un grupo de amigas que venimos de Australia, y cuando terminamos la secundaria, el bachillerato, nos hicimos un juramento, y era que después de los 70 años íbamos a conocer las mejores discotecas del mundo, ¿sí? Y lo estamos cumpliendo. Entonces, estaban tan felices las señoras que yo la verdad no les pregunté por los maridos, pero esto nos hace pensar, ¿sí?, cómo son nuestros proyectos y cómo verdaderamente empezamos a pensar, ¿sí?,
en los muchos años de vida que nos quedan. Por eso yo los invito a vivir el presente. Vivir el presente es vivir en paz, ¿sí? Allá en Cafán pues, está el programa de adulto mayor, ya lleva 30 años, son más de 600 mujeres y 6 hombres. Los hombres no nos convencen de hacer cosas que nos dé salud. Y este fue un encuentro de yoga, entonces estaban en el aqua yoga y no sé qué más, y me invitaron como médico a darles una charla. El promedio de edad son 75, más o menos. Y cuando estas mujeres empiezan pues a hacer sus estiramientos, a subir la pierna, pues yo pues trataba de imitar, pero a mí me crujía todo, me traqueaba todo, me dolía la espalda, ¿cierto? Y yo veía que ellas tenían más flexibilidad que yo, ¿sí? Y yo decía, qué vergüenza, ¿cierto? Yo soy el médico, ¿sí? Entonces me dediqué a tomar fotos como esta, porque dije, no, háganle. Y me di cuenta cómo verdaderamente cuando uno le apuesta a su salud, a su bienestar, cambia totalmente el lenguaje. Yo le decía a una de ellas, bueno, y venir a estas salidas que ustedes saben muy bien, porque ustedes también disfrutan, estas salidas solares, ¿cierto? Es rico cómo la pasan, dicen, es rico después de que arranca el bus. Y yo decía, ¿por qué? Decía, doctor, porque esta mañana que nos recogía el bus a las 7 de la mañana, se acercó mi hija a decirme, mamá, acuérdese que usted está pasadita de peso. Mucho cuidado con los ejercicios que va a hacer, porque si usted se fractura, hasta allá no llega a ser médica. Y mucho menos se le ocurra meterse en la piscina. Fijo, se resbala, se medio mata, yo estoy trabajando. ¿A quién van a llamar? Entonces, miren cómo los hijos se convierten a veces en una barrera para que estas personas. Yo le decía, bueno, y ahora que estás aquí en el paseo, no, doctor, esto ya es otro cuento. De hecho, yo por aquí me encaleté un Baileys, quiere un poquitico. Son encuentros holísticos, Entonces, miren, loro viejo no aprende a hablar, ¿sí? Miren, afortunadamente eso solo le pasa a los loros, pero tenemos que empezar a cambiar esa actitud. Yo tenía una paciente con un cáncer de seno, una paciente que vi hace 10 años a los 80 años, cáncer de seno. Cuando fui a visitarla a la casa, empezamos a hablar. Yo le dije, bueno, ¿y de aquí en adelante qué sigue? Y ella me dice, pues, ¿qué va a seguir? La muerte, doctor, ya con un cáncer de seno, ¿yo qué voy a hacer? Yo le decía, pero mientras llega la muerte, ¿qué sueño te falta por cumplir? Entonces ella se empezó a reír, dijo, no, doctor, ya a esta edad y por lo del cáncer es difícil. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque mi sueño siempre fue aprender a patinar. Entonces yo le dije, bueno, pues hagamos una reunión con la familia y miremos. Entonces estaban ahí los 4 hijos y les dije, bueno, el diagnóstico es complejo, pero su mamá tiene un sueño y ella siempre quiso aprender a patinar. Imagínense la respuesta de todos los hijos. Se enloqueció, se va a partir una pata, le dio el Alzheimer, les dice, se volvió loca, usted ya no puede. ¿Cómo se le ocurre? Usted ya no está en edad para... Hasta que una nieta dijo, abuelita, yo estoy en clases de patinaje, yo le puedo decir a mi profesor que te enseñe y yo te voy a ayudar. Los otros 3 nietos dijeron, nosotros también ayudamos. Y entonces los hijos dijeron, pues ahí verán, si ustedes quieren matar a su abuela antes de tiempo, ¿sí? Hoy, esta señora tiene 90 años. Patina todos los días. ¿Qué pasó con el cáncer? Ni idea, ¿sí? Cuando yo me la encuentro y le digo, ¿qué tal es patinar? Rico, el viento, la libertad. Ella me decía, no, doctor, lo rico es que cuando yo salgo a patinar, usted no se imagina la cantidad de piropos que me echan los chicos, ¿sí? Eso es vida, ¿sí? Es mirar y cómo yo salgo, ¿sí?, de esa zona de confort y empiezo a vivir mi vida y a construir mis sueños, que no dependen de los demás, sino dependen de mí mismo. Miren, nosotros somos
producto de nuestra cultura. Esta es una imagen de 1920 y estas eran las familias. Y ustedes ven cómo el papá, el patriarca, ocupaba un puesto fundamental en la familia. Y miren el papel de la mujer, ¿no? La mujer ahí sentadita, relegada, tímida, sumisa. Eso sí, uno ve esas familias llenas de hijos, ¿no? Llenas de hijos. De hecho, uno aquí al pie del Señor ve uno chiquito, uno dice, mire, el último suspiro del Señor, ¿cierto? Ahí. Eso, o sea, llenos de hijos, llenos de hijos. Pero ¿saben qué me causó curiosidad esta foto? Que en 1920 la expectativa de vida en Colombia eran 32 años. Esa era la expectativa de vida en Colombia. Y este señor había superado la expectativa de vida en Colombia y tenía en esa foto 61 años. Ahora ustedes dicen, uy, pero cómo se ve de viejitos y de acabado, será por todo lo que se puso a fabricar. Pero si ustedes miran, este señor tenía 61 años. Ahora vemos otro contexto, ¿sí? Señores de 87 que se ven mucho más jóvenes que el viejito de la foto anterior, no tantos hijos y más disfrute de nietos, incluso de bisnietos, ¿sí? Miren cómo cuando a uno le dicen en esta época, ay, pero usted no representa la edad que tiene. Es que verdaderamente ninguno de nosotros la representamos. Hemos cambiado hasta físicamente y seguiremos cambiando. Por eso dicen los demógrafos que los 70 de hoy son los antiguos 50, porque es que estamos cambiando físicamente. Y por eso también les quiero presentar a Catherine. Catherine es una mesera de 76 años. Cuando yo la conocí en Estados Unidos, con su gorrito y todo, le dije a mi esposa, tómeme una foto con esa señora que se ve tan bonita. Y le dije a Catherine, bueno, usted a sus 76 años, cuénteme, ¿hace cuánto trabaja acá en este restaurante? La respuesta de ella fue, pues hace 6 meses pasé la hoja de vida porque necesitaba trabajar los fines de semana. Entonces yo decía, uy, igualito que en Colombia, a los 76 años pasar la hoja de vida. Entonces, ahí viene el primer choque cultural, ¿no? Entonces yo decía, uy, pero como latino, ¿cierto? Pues uno, ay, pobrecita, la viejita, tiene que trabajar, ¿cierto? Entonces yo le dije, ¿y por qué tienes que trabajar a los 76 años? La respuesta de Catherine fue, lo que pasa es que no me alcanza para pagar mi universidad. ¿Sí? Entonces yo decía, ¿cómo así? ¿Estás estudiando? Sí. Mire, en Estados Unidos y ya en América Latina, aquí en Colombia, tenemos que meterle el empuje. Hay universidad para mayores, ¿sí? Y son carreras profesionales donde muchas personas hacen carreras especializadas para las personas mayores. Una de las carreras es museología, porque ella, Catherine, le encanta la historia y ella se soñaba con acompañar grupos de universitarios y de colegios y enseñarles a viva voz la historia de los museos, ¿sí? Entonces ella me decía, no, ya en este verano termino mi carrera, me gradúo, pero pues mientras tanto pues me vengo en bicicleta los fines de semana a trabajar en el restaurante y conozco gente linda como tú. Entonces yo decía, esta foto vale oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enseña que cada quien se pone sus propios límites y cada quien llega hasta donde quiere llegar. Miren cómo en la vida yo tengo dos opciones. Una, que es la que vemos lamentablemente en muchos panoramas en Bogotá, donde hacia las 11 de la mañana los hijos arruman una sillita al pie del sol, ¿sí? Para que muchas personas se queden ahí contando carros, ¿sí? A veces con una matica o con un gatito, un perrito ahí asoleando la mascota. Ahí sí, como decía una de las frases de mis pacientes, esperando a ver Dios cuando se acuerda de mí. O la otra opción es cambiar totalmente, ¿verdad? Y vivir de otra manera. ¿Se acuerdan que yo les decía que envejecer está en tu mano? Entonces miren, si yo en la vida no estoy creciendo, estoy muriendo. Entonces es importante aprender cosas todos los días, ¿sí? Y arriesgarse a vivir.
Bien. Bueno, que la vejez sea linda o sea fea, pues depende de cada uno de nosotros. Miren, mujeres y hombres que están hoy acá, en su vejez pónganse bonitas, pónganse bonitos. No es que mi mamá, como ya está viejita, le regalamos el kit de sudaderas, sí, pero ella nunca utilizó sudadera. Los viejitos esos que huelen a naftalina o a gladiolo, ¿cierto que uno dice? Huele a viejito, ¿sí? No, échese perfume, aceite, póngase bonitos, que la dignidad. Porque he escuchado a muchos hijos diciéndole, mamá, pero usted ya a esa edad, ¿ya para qué se maquilla? ¿Sí? Y dice, pero si ella siempre le gustó verse bonita, no. Entonces, es importante verse bonito y sentirse bonito, toda la vida. En Argentina hay una propaganda muy linda, y es sobre cómo rompemos estos imaginarios. Entonces dice, mire, adivinen cuál de las dos está estudiando. Y al final te dice, pues las dos. Siguiente. Y dice, y adivinen cuál de estos dos está enamorado. ¿Los dos? Los dos. Miren cómo el tema de la sexualidad, que ustedes ya lo han abordado acá en estos espacios, juega un papel importantísimo, pero todavía tenemos muchos tabús y muchas taras. Y a mí me pasó. Mi mamá claramente no quería que yo fuera geriatra, sino que fuera cirujano plástico para que tuviera un hijo millonario. Ella decía, no, pero es que trabajar con viejitos. Yo me gradúo de geriatra y al mes siguiente me llaman de Caracol Noticias, que porque necesitaban un médico geriatra para el noticiero del mediodía, para hacer una entrevista en vivo y en directo. Entonces yo dije, bueno, es la oportunidad de sacarme el clavito con mi mamá. Entonces, llamé a mamá, ¿cierto? Mi mamá vive en Duitama, yo soy de Duitama. Entonces mi mamá, le dije, mamá, voy a salir en televisión, ¿sí? En el noticiero del mediodía. Entonces mi mamá, ay, bueno, esa geriatría le sirvió de algo al niño. ¿Qué hace una mamá cuando recibe este tipo de llamados? Pues llama a todas las amigas, ¿sí? Pongan el noticiero que el chinito va a salir en televisión. Cuando se llega al mediodía me ponen el micrófono y todo, llega la presentadora, dice, estamos con el doctor Robinson Cuadros, médico geriatra, acaba de salir una noticia muy impactante para la sociedad, y es que las mujeres después de los 70 años disfrutan mejor del sexo. Cuéntenos por qué, doctor Cuadros. Claramente yo estaba pensando en mi mamá. ¿Qué va a decir mi mamá? Cuando termina la entrevista, claramente me suena el celular. Mi mamá, mijito, usted se puso a hablar un montonón de cochinadas por televisión. ¿Qué van a decir mis amigas? ¡Qué vergüenza! Por otro lado estaban las amigas de mi mamá llamándome, ay, cuente de verdad cómo es. Miren, el estudio era muy bonito. ¿Por qué? Porque ¿qué decía el estudio? Decía, para la época de nuestras abuelas, ¿sí?, el papel protagónico en la relación sexual la tenía el hombre, no la mujer. Entonces el hombre avisaba, ¿no? Hoy llegó temprano del trabajo, alístese. ¿Sí? 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 Y resulta y pasa que dentro de la fisiología masculina y femenina, pues claramente al hombre no le va tan bien en su sexualidad como a la mujer, ¿sí? Por lo tanto, las mujeres después de los 70 años decían, miren, el hombre tiene que mejorar su romanticismo, sus caricias, los preámbulos, ¿cierto? Tiene que mejorar el cortejo, ¿sí? Y nosotras las mujeres después de los 70 años llevamos la batuta en la relación sexual, por lo tanto nos sentimos más amadas, más respetadas, más queridas y disfrutamos verdaderamente esa relación. Además que hay una ventaja muy grande, que a esa edad ya uno no queda embarazado. Entonces miren, aquí tienen un ejemplo claro. Estas dos mujeres, las dos tienen 80 años. Cada uno es resultado y producto de sus hábitos. Y uno mirará
Si lo quieren ver como la pobre viejecita o como el viejo bonito, alegre, que se cuida, que hace ejercicio, en la última media maratón de Bogotá, 5.000 de los inscritos eran mayores de 60 años. Eso ya nos está mandando un mensaje muy contundente, ¿sí? Y es, estamos viviendo cada vez más, pero queremos vivir en mejores condiciones. Sí. Desde 1980, ¿sí?, tenemos que romper el mito de que como soy viejito, el mejor ejercicio es salir a darle una vuelta al parque, porque eso verdaderamente no sirve para nada. Yo necesito sacar masa muscular, y eso se hace a través de pesas, ¿sí?, en piernas y en brazos, o a través del baile, ¿sí? Por eso es importante bailar, ¿sí? Y ojalá todos los días. Ay, doctor, pero es que a mi esposo no le gusta bailar. Pues cambie de esposo o busque una... Sí. Hay muchos sitios donde hacen rumbaterapia. Hay que moverse. ¿Sí? Aquí está, ¿sí? Miren, los 70 de hoy son los antiguos 50. Grábense en eso, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí?, desarrollar sus propios sueños, mirar hasta dónde queremos llegar y cómo contagiamos a los demás de eso, ¿sí? Siguiente. Es decir, cómo yo empiezo a cambiar el lenguaje. Aquí traigo a 3 hombres. Este es Pau Yashin, a los 89 años, sentado en su habitación viendo televisión. La nieta se le acerca y le dice: abuelito, pero todo el tiempo ahí viendo televisión, ¿por qué no sale a correr? Y él le dice: pero yo siempre trabajé en una oficina, yo nunca hice ejercicio. Pero le quedó sonando. Empieza a correr a los 89 años, a los 103 años completó la maratón de Toronto después de haber corrido más de 14 maratones en el mundo, ¿sí? Hizo amigos, envejeció saludablemente. Este de la mitad, Charles Euster, todavía sigue publicando en YouTube sus videos. Ahorita tiene 96 años, pero a los 93 no ganó un triatlón, ganó un decatlón. Y Robert Marchand, este francés, este año se retira del ciclismo, y ustedes vieron por ahí la noticia, a los 104 años, pero él seguía montando y haciendo ruta y haciendo apuestas de batir su propia marca en pista. Cuando les decían: ay, denos el secreto, yo también quisiera envejecer así, mire usted con 103, el otro con 96, el otro con 104 años, ¿cómo hicieron? Y les decían: es que la edad es un número, la edad es un número, y no es un impedimento para alcanzar metas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en enero, una japonesa, Meiko, de 102 años, hace natación olímpica. Todos los días va y se atraviesa la piscina, ¿no?, olímpica. Le dicen: pero usted a los 102 años, ¿para qué nada tanto? Dice: porque me estoy preparando para los Olímpicos del 2024. Entonces me dice: pero tiene 102 años. Y un periodista le dice: ay señora, pero con 102 años ¿no cree que ya es hora de que descanse? Y la respuesta fue magnífica. Le dijo: a mi edad yo no me puedo dar el lujo de quedarme quieta. Ese es el secreto, ¿sí? No nos quedemos quietos, ¿sí? Siguiente. Miren, en CAFAM pudimos medir el impacto de irnos de paseo, de hacer yoga, de hacer rumbaterapia, de estar entre amigos, ¿sí? Este año cumplen 31 años y siempre al final preguntan pendejadas, y es: ¿usted desde que está en el programa de adulto mayor de CAFAM siente que las terapias que le están haciendo funcionan? ¿El sitio es adecuado? ¿El profesor es decente? ¿Saluda? Yo dije: no, yo quiero mirar el impacto real. Entonces les dije: desde que usted entró al programa, desde que usted está haciendo estas actividades, ¿en cuánto le ha mejorado el ánimo? 97.5%, a las más de 600 que van. ¿Les ha mejorado la calidad del sueño? En 86%. ¿Siente que ha mejorado su tensión arterial? En 77%. Ha disminuido el riesgo de caer y de fracturarse en un 90.7%. Se siente más vital, más lleno de energía en un 98.6%. Siente que vale la pena vivir en un 100%. Díganme ustedes, ¿qué medicamento hace esto?
Ninguno. Y se los digo yo como médico, estamos muy desenfocados por estar formulando pepas y no estar formulando baile, recreación, paseos, porque esto verdaderamente transforma vidas y da salud en las personas mayores. Ustedes ya tomaron la decisión de ser felices. Ahora la responsabilidad es que motiven e inspiren a los demás a que se quiten ese lacito, ¿sí? De que, ay, yo a esta edad, ¿sí? Ya para lo que me queda. Usted me está invitando a un club de adulto mayor, eso es como para ir a echar camándula o ir como a, ¿cierto? Eso se suena como aburrido. Eso que está en nuestras mentes, esto en el imaginario, es lo que no nos deja salir adelante y progresar. Miren cómo esta señora allá en portugués dice, mire, sin lucha no hay victoria, está ahí grafiteando. Es decir, desde hoy tengo que empezar a trabajar en aquello que quiero lograr. Sí. ¿Cuál va a ser mi legado? Yo cómo quiero que se acuerden de mí cuando yo ya no esté, ¿sí? Como la viejita amargada, la tacaña, la regañona, ¿sí? O cómo quiero verdaderamente, cuál es la imagen que quiero transmitir. Que mis nietos digan, cuando yo sea vieja quiero ser como mi abuela. Ya se la pasaba bueno, sabroso, uno podía hablar con ella de todo, ¿sí? ¿Qué es lo que cuál va a ser nuestro legado? Y claramente pensar cómo programo todo. Es decir, una vez que yo he mejorado mi actitud, coma bien, haga ejercicio y baile, evite la soledad y póngase bonito, aprenda algo nuevo y conozca gente, cree rutinas e higienes del sueño para que no le estén poniendo pepas para dormir y se levante turuleto y se caiga y se fracture en la noche. Adapte su casa para prevenir caídas, considere opciones de vivienda, porque yo sé que muchos, sobre todo los hombres, yo construí esto y de aquí me sacan con los pies para adelante y terminan encerrados en un tercer o un cuarto piso porque ya están limitados funcionalmente y no pueden volver a salir al parque. Piense en el futuro, cómo obtener ayuda, planifique emergencias y escriba anticipadamente orientaciones sobre el final de la vida. Porque a nosotros los médicos nos toca muy duro cuando decimos, bueno, esta señora está con cáncer o está con un Alzheimer terminal, entubamos, no entubamos, ponemos sonda, no ponemos sonda, y empieza la pelea de los hijos, ¿cierto? La mitad que sí, la otra mitad que no, porque esta persona nunca habló con sus hijos sobre qué decisiones se deberían tomar al final de la vida. Miren mis chinitos, si alguna vez a mí me da Alzheimer, me pongo cansona y empiezo a salir desnuda a la calle, ¿cierto? O empiezo a ser agresiva, o me da un cáncer, no sé qué más. Mire, yo ya ahorré una platica, yo conozco un lugar bien bonito, esos VIP, con unos enfermeros muy churros, yo quiero que allá me tienen. O quiero verdaderamente que me generen estos cuidados así, que respeten mi espiritualidad, mis creencias, y tomar decisiones para que a los hijos después no terminen peleando sobre qué hacer y qué no hacer y pongan en la mitad al médico que está más perdido que la misma familia. Sí. Miren, yo me encontré esta reflexión muy bonita, y es que nosotros los seres humanos somos como una vela, porque la vela ilumina y arde incluso si nadie la ve. Siguiente. Nos mantiene unido algo importante que se nos olvida, que es ese pabilo invisible que une la cera, que es nuestra espiritualidad. Para nosotros los médicos geriatras, así como es importante la tensión arterial y como es importante otras cosas, es importantísima la espiritualidad, que es el sentido de vida. ¿Yo por qué no me he muerto? ¿Por qué estoy acá? ¿Cierto? ¿Qué me hace vivir? Nuestra espiritualidad, que tiene un componente religioso y tiene un componente de sentido de vida, como les decía. Siguiente. Miren que en la vela solo se quiebra la cera, ¿sí? Va pasando el tiempo y se va quebrando la cera, porque esa cera se va a transformar en luz. Y hay algo muy bonito, y es que la luz de la vela no tiene sombra porque no espera ser reconocida. Es decir, que nuestro objetivo en la vida no es parecernos a otro, ni llegar a donde el otro llegó, sino ser la mejor versión de nosotros mismos. Bien. Miren cómo el tiempo va cambiando la forma de la vela, ¿sí? Puede que salgan canitas, salgan arrugas, nos vayamos bajando de estatura,
Puede que cambie la forma, pero no la esencia, es decir, su luz. En la vejez seguirán dando luz, y esa es nuestra esencia, ¿sí? Y eso es lo que hay que transmitir a tantas personas mayores que están desesperanzadas, que dicen que la vejez es lo peor que le puede pasar al ser humano. No nos puede cambiar esa esencia, la luz. Por eso yo quiero que después de hoy ustedes digan, oiga, pero la gente empiece a decirle, oye, yo la noto a usted muy diferente. Pues sí, porque yo le perdí el miedo a la vejez. Es decir, que no te sorprenda la vejez con los calzones abajo, ¿sí? Y dicen, ay, es que a mí nadie me enseñó cómo prepararme para la vejez. Miren, en este corto periodo de tiempo hemos visto cuáles son las claves para envejecer bien. Entonces, que no nos coja esto con los calzones abajo, ¿vale? Y así le cambiamos la curva a la vejez, darle el verdadero sentido a nuestra vida. No que vamos de para abajo buscando la tierra, sino que en nuestra vejez verdaderamente brillemos y le demos lo mejor de lo mejor para construir entre todos una sociedad digna y justa para todas las edades. Muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? Vamos a hacer unas 3 preguntitas nomás, ¿vale? ¿Sí? ¿Su merced? Buenos días a todos. Doctor, muchas gracias por sus enseñanzas, de verdad, porque esto es una enseñanza. Todo lo que usted tiene escrito ahí es muy cierto. Yo tengo 75 años y de verdad que todo es muy cierto. Les agradezco mucho y me gustaría, ojalá todas opinemos lo mismo, que nos regale un folletico, no sé, así nos toca a nosotros pagar la impresión de lo que nos ha expuesto ahí. Con mucho gusto. Ahí pues va a quedar grabada la presentación, si se la pueden compartir. Con todo cariño. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Su merced? Tranquila, quédese ahí, su merced. Tranquila. Yo le quiero preguntar. Bueno, yo le quiero preguntar al doctor, ¿qué universidad tiene programas para adulto mayor? Yo llevo 8 años con 2 universidades, pero quiero como cambiar. Entonces yo hago a la semana 3 días, piscina, ejercicios en tierra, gimnasio, pero quiero como cambiar para conocer otras universidades porque lo llevan al campus, lo llevan y lo recogen en la 170, entonces eso es muy importante. Centros día, de clubes, de espacios de tertulias literarias, mejor dicho, hay gustos para cada quien. De hecho, aquí en Bogotá ustedes conocen muy bien los consejos de sabios, los copacos, los que les guste más como el tema de la política, de estar como ahí de veedores. Hay grupos de centro día donde en cada localidad hacen también pues varias actividades. Las cajas de compensación pues tienen también una oferta muy grande. Algunas se dedican, digamos, que solo a los que quieren hacer pintura, a los que quieren hacer natación. Otros lo hacen de una manera mucho más integral, digamos como CAFAM, donde hacen todo. Universidades como tal, hay programas muy pequeñitos que son medio talleres o cursos, pero no formación especial para mayores de 60 años, como por decir, bueno, yo cumplí mis 60 años y yo ahora sí, yo sé que tengo habilidades para cocinar, pero quiero estudiar gastronomía, ¿sí? Una carrera oficial, no, digamos que todavía no lo hay, y yo creo que hacia allá es donde debemos ir como país. Tenemos el ejemplo muy cercano de Chile, de México, de Brasil, donde hay centros de formación para el trabajo en personas mayores y bolsas de empleo para personas mayores. Aquí todavía estamos un poquito lejos del tema, pero en la medida en que nosotros transmitamos esa pasión, esas ganas de vivir y de, oiga, no desaprovechen este recurso humano que tienen acá, pues se va a empezar a romper ese imaginario para que las personas mayores cada vez más tengan mucho más protagonismo en esta sociedad que tanto los necesita a todos ustedes. Bueno, vamos con una última pregunta. ¿Su merced quiere preguntar? Porque es como una insinuación. Resulta que usted como médico de pronto tiene oportunidad de conversar con otros médicos. Lo que pasa con nosotros es que nosotros vamos donde un médico y el médico nos dice, no, pero es que ya a tu edad,
Ay, doctor, me duele. Ay, doctor, pero es que a tu edad ya que fue. Eso, o sea que porque ya estamos mayores tenemos que sufrir de todo. Sí, eso es muy cruel. De hecho, cuando yo estaba terminando medicina y yo quería ser geriatra, lo que me motivó a estudiar geriatría fue precisamente eso. Yo estaba con un ortopedista haciendo consulta y llegó una señora de 80 años. Le digo, doctor, vengo porque es que me duele mucho mi rodilla. Y el doctor se asomó y le dijo, ¿cuántos años tiene? 80. Pero es que eso ya es por la edad, mi señora. Y la señora se puso pensativa y dijo, ¿sabe, doctor, que yo no creo porque la otra rodilla tiene la misma edad y no me duele? Entonces ya dije, definitivamente dentro de la formación médica no nos enseñan qué es normal y qué no es normal con la vejez. Entonces, cuando uno parte del desconocimiento, utiliza esas frases que confunden y que para la edad que usted tiene, ¿cómo se conserva de bien? O sea, ¿debería estar muerta o qué? ¿Sí? O sea, confunde y reinarás. Entonces, hasta ahora en Colombia se está modificando la formación del médico general, aumentando las horas de formación en geriatría, que no existía, y quitando horas de pediatría, que eran el 70% de la formación del médico. Porque claramente esta transformación demográfica nos implica que todos los médicos conozcan verdaderamente qué es normal y qué no es normal. Y digamos, una pauta fundamental que yo siempre le doy a todos los médicos que formo es nunca respondan que eso hace parte de la vejez. Porque yo creo que los médicos tenemos que brindar esperanza y dar herramientas para solucionar necesidades. Dejar de enfocarnos en enfermedades y mirar a la persona. Eso es humanizar. Bueno, repitamos el aplauso, don Roberto. Muchas gracias. Para nosotros es un honor tenerlo acá, ¿sí? Siempre bienvenido a esta fundación. Están en su casa. Muchas gracias por sus enseñanzas. Vamos a pedirles un último favor a todos. Lo hicimos la vez pasada con la doctora Nereida. Y es si nos